El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Luz en las tinieblas. Saludos, mis amados hermanos. Es una grande bendición de Dios poder volver nuevamente a nuestros tirajes, enseñanzas de la palabra que nos hacen madurar y nos hacen crecer. Esta es la idea y este es el deseo. Hoy estaré tocando un tema, como todos, le considero de suma importancia, y es acerca de culto familiar. Quizá muchas personas no entienden acerca de lo que es un culto familiar, pero para esto es precisamente este tipo de enseñanzas, para instruirte, para que puedas aprender. Culto familiar no significa abrir una iglesia en mi casa. Culto familiar no significa que voy a abrir para hacer una iglesia con bautismos, con presentación de niños, con Santa Cena, y que al tiempo divido la iglesia en la cual yo estoy. Eso no es. Eso es más bien deslealtad. Para empezar, debe de haber una lealtad grande para poder hacer estos cultos familiares. En este tiempo en el cual estamos de pandemia y que no es tan fácil ni tan práctico reunirnos por mucho tiempo en la iglesia, es adecuado. De hecho, todo líder de las familias, todo padre, madre o quien es el líder en una familia, tiene la responsabilidad de enseñar y de instruir a su familia, a sus amigos. Bien, entonces quiero que le pongas mucha atención porque esto es necesario. La voluntad de Dios para las familias siempre he creído que es bendecirlos, es apoyarlos, es respaldarlos, es instruirlos en justicia. Dios le dio promesa a Abraham desde el Antiguo Testamento, y aun cuando Abraham no podía la esposa tener hijos, Dios le dio una palabra diciéndole que él iba a ser padre de multitudes. Inclusive le dijo: si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, así será tu descendencia de grande. Entonces esto es sumamente importante. Para hoy, el deseo de Dios es bendecir nuestras familias. Hoy tenemos la oportunidad, como decía al principio, tenemos más la bendición de que, como estamos más en la casa, podemos reunirnos con nuestra familia, lo que se llama el núcleo familiar. La burbuja familiar, eso es importante. Entonces el Señor le dijo en Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que la mayoría de reuniones eran en las casas. Los discípulos, los apóstoles, las familias se reunían en las casas. Aquel tiempo del culto familiar que se practicaba antiguamente ha desaparecido, donde los padres nos reuníamos con nuestros hijos, aunque sean pequeños, y hacíamos el culto familiar. Yo doy gracias a Dios porque mi esposa y yo tuvimos esto por devoción. Nuestros niños estaban pequeños y hacíamos todas las noches el culto familiar. Es que para muchos piensan, ¿qué es el culto familiar? Es hacer adoración, es hacer alabanza, es recoger ofrendas, es hacer Santa Cena. No, un culto familiar tiene que ser tan ameno, tan sencillo, que nuestros hijos puedan aprender. ¿Qué es un culto familiar sencillo para nuestra familia, para nuestros niños? Bueno, leamos un verso bíblico, cantemos un cantito si es posible y hagamos una oración. Se les puede explicar alguna parte de lo que hemos leído, de alguna porción bíblica. Es todo. Ahora, si ya invitamos a algún amigo, alguna amiga, nuestros hijos ya están grandes, pues por supuesto que esto tiene que ser más adelantado, mucho de mayor explicación. Bien, esto es sumamente importante. Por ejemplo, si tienes ahí alguna Biblia a mano, en el capítulo 16 de Romanos y verso 5, el apóstol Pablo está enseñando que él se había ganado algunos frutos para el reino de los cielos. Inclusive menciona un nombre de un hombre aquí. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea, la iglesia que está en tu casa, saluda a la gente, saluda a los hermanos que se reúnen ahí. Les dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, se ganó un fruto. Pero él estaba dando seguimiento. Esto es lo importante. Es necesario. Muchas personas piensan que si no están en un púlpito no son predicadores. Es un concepto malo. Inclusive muchos han fracasado por este concepto. Si estar en un púlpito no es simple y sencillamente decir, bueno, yo como no estoy ahí no soy predicador. No, predicador es constituirnos en voceros del Señor Jesucristo, llevar las buenas nuevas, llevar la palabra. Constituirnos en voceros del Señor Jesucristo es hablar, ahora tenemos ciertas limitaciones, pero es hablar la palabra por las calles, es hablar la palabra por las casas, es hablar la palabra en familia, es hablar la palabra donde sea que estemos reunidos haciendo alguna gestión. Ahí se abre la oportunidad, ahí vamos a predicar la palabra. Esto es importante conocerlo y saberlo. ¿Por qué? Porque tristemente conozco muchos hermanos amados, muy buenos, muy especiales, pero que pensaron que si no estaban en un púlpito, no eran para servirle al Señor. Si no predicaban la palabra desde un púlpito, no estaban haciendo nada, cosa que es todo lo contrario. Quiero decirte más bien que el trabajo fuerte y el trabajo mayor no está dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Ahí es donde están las personas necesitadas, ahí es donde están las personas que no conocen al Señor, ahí es donde están las personas hambrientas de la palabra. Entonces el mayor trabajo es hacerlo en la calle. Por supuesto ahora, vuelvo y repito, por limitaciones, por asuntos de tiempo, pues no se puede, pero ahí es donde está el trabajo. Entonces, antiguamente se reunían en las casas, ahí abrían su salita
y ahí ministraban la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versos 11 y 12, porque no podemos leerlo todo, pero pueden leerlo. Esto fue cuando tomaron prisionero a Pedro y lo tenían allá encarcelado y lo iban a matar. ¿Y qué sucedió? Había otra iglesia en otra casa. Eran grupos donde hermanos estaban reunidos, clamando y orando para que Dios interviniera. Pero quiero ser constante y quiero repetirte sobre esto. El reunirnos en una casa, el reunirnos con familiares, no es para hacer divisiones de iglesias, cosa que el enemigo tratará de meter en la mente y en los corazones de personas que no están bien preparadas. De antemano quiero decirte que las divisiones no son de Dios, las divisiones son del diablo, porque no es posible ir y tratar de desbaratar una obra, una congregación, para tratar de quedarme yo con un grupo tal vez sin el llamado de Dios, sin el apoyo de Dios y sin el respaldo de Dios. Muy bien, en nuestro próximo tiraje voy a continuar con esta enseñanza, pues considero que es sumamente importante. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo. ¿Qué más? Ahí aparece en nuestra pantalla nuestras redes sociales. Esta es una manera de trabajar, una manera de poder compartir. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus vecinos, compártelo con tus familiares, no importa, aún fuera del país. Tenemos noticias de gente que nos ha llamado, que nos ha escrito, que los programas, que los mensajes le han sido de bendición. Bueno, esta es una manera de predicar la palabra de Dios. Espero que lo hagas. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.